dice lo que el colegio busca, lo que busca forjar en sus estudiantes, ¿no? Y es lo que identifica a la institución educativa. No sé si todavía lo recuerdan, pero los profesores, el director trata de que los estudiantes memoricemos ese lema y a veces no, se nos queda para toda nuestra vida. Tradición gloriosa, vínculo de fraternidad. El lema de no se me olvida, por más que quiera, no se me olvida. Bueno, el año pasado, en diciembre, fue la graduación de mi hijo de Diego, de su 5º año de secundaria, y el vicerrector académico de la universidad estuvo allí y él, en su charla, él enfatizó bastante en los lemas de las instituciones educativas, de los colegios, para incentivar a los estudiantes, a los chicos que ya estaban saliendo del colegio, y también a los profesores, y de paso también a los padres, a nosotros los padres que estábamos ahí presentes. Pero él decía que las instituciones educativas se esforzaban por producir un gran lema para su institución educativa, para que porque eso les va a identificar, y trataban en sus lemas expresar pues cosas como la excelencia, la justicia, la disciplina, la bondad, el amor, cosas como esas se quiere pues inculcar en sus estudiantes, y eso se quiere comunicar a toda la sociedad, que eso es lo que da tal o cual institución, ¿verdad? Y por eso las instituciones se esfuerzan en buscar un mejor lema para su institución. Y vicerrector decía, pero todos estos lemas en la actualidad, ya que en nuestra sociedad hay bastante corrupción, solo son palabras, decía, escritas ahí en las fachadas de las instituciones, de los colegios. Todos son palabras. Incentivaba a los estudiantes, a los profesores. Nos toca a nosotros, decía, a los padres también nos decía, nos toca a nosotros cambiar, ser distintos, hacer algo de lo que nuestras fachadas o con nuestras fachadas comunicamos. Bueno, tiene razón lo que este hombre trataba de comunicar. Y estaba pensando, hermanos, ¿cuál será el lema de nuestra iglesia, de los cristianos? Alguien dijo que el lema o la insignia del cristianismo es el amor, especialmente el amor al prójimo. Pero a veces eso también queda en la escritura, ¿no? Y tal vez también en una fachada en un letrero, en nuestras casas, en la iglesia, puede quedarse por ahí en una fachada. Y eso es lo que Santiago nos va a querer hoy decir, hermanos. Por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado, el tema es favoritismo no es compatible con la ley real, pero el mensaje, por favor, Joseph, sería entonces, tenemos que actuar más que decir. Déjalo, Joseph, si hacemos favoritismo, mentimos obedecer los mandatos de la ley real. Eso es lo que puede suceder con nosotros los cristianos o con nuestra iglesia. Si hacemos favoritismo, mentimos obedecer los mandatos de la ley real. Ahora sí leemos el texto en Santiago, el capítulo 2, los versículos 8 a 11. Están allí, voy a dar lectura, pueden seguir. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si hacemos favoritismo, mentimos obedecer los mandatos de la ley real. Vamos, Joseph, a la siguiente, por favor. Una pregunta, creo que se nos viene aquí, hermanos. Por eso les decía un poquito complicado para mí, era, ¿los cristianos tenemos que guardar la ley entonces? Lo veremos por allí, porque los cristianos, como sabemos, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por guardar la ley. Pero ¿qué nos está diciendo acá Santiago? ¿No? Todos los versículos que hemos leído nos está incentivando la ley. Entonces, por eso le pregunto, ¿los cristianos tenemos que guardar la ley? Vamos a entenderle a Santiago entonces en estos versículos. Ahora seguimos entonces, vamos a entrar en el contexto del capítulo 2. En los versículos 1 a 4, lo que ya hemos aprendido que no debemos hacer acepción de personas en las reuniones de la iglesia. Recordemos que ahí Santiago dio un ejemplo de cómo a veces apreciamos más a la persona rica, pero al pobre de lado, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer, dice Santiago. Y en los versículos 5 a 7 dice que Dios eligió a los pobres, bueno, según el mundo, ¿para qué? Para hacerlos ricos en fe. Dios está bastante interesado en los más pobres. Es lo que ha enseñado. Y ahora en los versículos 8 a 11 entonces nos viene a decir que al hacer favoritismos, faltamos a la ley de Dios y nos convertimos en transgresores de su ley. Eso es lo que vamos a ver entonces. Ahora seguimos. Si hacemos favoritismos, mentimos, obedecer los mandatos de la ley real. Punto 1, entonces. Dios espera que sus hijos obedezcamos la ley del amor al prójimo. Específicamente, esta ley, este mandato de su ley, es lo que Santiago nos está diciendo que nosotros los cristianos tenemos que obedecer. Y esto es lo que dice el versículo 8, ¿no? Voy a la lectura otra vez. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Santiago dice, bien hacéis. Vamos a mirar un poquito más al texto. Primero vamos a ver que la ley es del gran rey. Y esto es lo que nos dice el texto. Observamos la partecita del texto, este calificativo de la ley es que es real, lo cual significa, real es regia, que indica que pertenece al rey. ¿Quién lo ha dado la ley? El rey de reyes, el señor de señores, o sea, Dios mismo. Él ha dado su ley. Y luego, entonces, seguimos. Resalta esto, su origen, su esencia, su carácter y exaltada calidad. Por eso su significado es que es una ley que reina entre las demás leyes. Es la ley suprema. Si hay más leyes en nuestro planeta Tierra de las demás naciones, la ley real de Dios está sobre todas esas leyes, ¿no? Está por encima. Si hay leyes en el universo, la ley real está por encima. Si la naturaleza tiene leyes, la ley real está por encima de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que significa. Reina entre las demás leyes, ¿no? Es la ley de nuestro gran rey. Bien, seguimos entonces. Bueno, en segundo lugar, Santiago enseña que debemos obedecer la ley real, ¿no? Es lo que sigue diciendo. Si en verdad, es lo que ya viene a decir, si en verdad cumplís la ley real, esto indica que los lectores
a quienes, Santiago está escribiendo, procuraban obedecer la ley real. Por eso él les dice, si en verdad cumplís la ley real, está asumiendo que ellos se estaban esforzando, estaban poniendo todo empeño por cumplir los mandatos de la ley real. Luego viene a decir conforme a las escrituras, con lo cual Santiago está diciendo que esa ley que Dios ha dado, el gran rey ha dado, Él los ha dado en su palabra, la Biblia, las escrituras. ¿Y a quién ha dado su palabra o sus leyes en la Biblia? Dios. Obviamente a quienes pertenecen a su reino, ¿Y quienes pertenecen al reino de Dios? Nosotros, El apóstol Pablo dice que nosotros, al haber creído en el evangelio de su Hijo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Entonces, si pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios por medio de Cristo, la ley o los mandatos que Dios ha dado en su palabra es para nosotros. Y luego va a decir, nos da la ley, el mandato de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es uno de los mandatos muy importantes que Dios nos ha dado en su ley. Y este mandato lo dio en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, por favor, Joseph, ahí en Levítico 18:19, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Dios dio este mandato en sus leyes a su pueblo. En el Antiguo Testamento, pero como vamos a observar más adelante, en el Nuevo Testamento, este mandato de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo, va a ser reiterada una y otra vez por el mismo Señor Jesucristo y también por los apóstoles. Santiago acá lo está otra vez reiterando. Y debemos observar esta expresión: bien hacéis. Bien indica apropiadamente, correctamente, excelentemente. Y el verbo hacéis significa o indica realizar una obra visible y palpable a los demás. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, confirma que al amar al prójimo como a sí mismo, hacemos una obra tan excelente que demostramos cumplir la suprema ley real de Dios. Entonces, lo que estamos captando, hermanos, al analizar un poquito el texto de Santiago, es que él a sus lectores les está diciendo: ustedes están dedicados a cumplir esta ley de amar al prójimo. Y si lo están haciendo, pues están haciendo excelentemente, están obrando muy bien, correctamente, están demostrando de manera visible, como es la indicación aquí, de manera visible ante los demás, que ustedes están cumpliendo la ley real. Con lo cual nos indica pues que los que pertenecemos a su reino tenemos que cumplir este mandato de la ley real, que Él ha dado. Bien, avanzamos. Jesucristo ahora enseña la obediencia a la ley del amor al prójimo. Esto lo tenemos en Mateo 22, 37 a 40. Esto es bien conocido, es parte de la enseñanza del Señor Jesucristo, entonces ya lo sabemos, solamente lo vamos a mirar de forma breve también. Primero, a Jesús le habían preguntado: ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Lo hizo un fariseo para tentarle. Y él hizo un resumen, de toda la ley y dio esta respuesta.
El primero, dijo. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Incluso en Marcos agrega que este debe ser antes de que hacer sacrificios, ¿no? Antes de ocuparse en cosas, uno debe concentrarse en amar a Dios con todo el corazón, incluso con todas las fuerzas, agrega Marcos. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser es uno de los primeros mandatos según Jesucristo. Entonces, la pregunta aquí sería, lánzala Joseph, la preguntita: ¿amas a Dios con todo tu ser? Esto es muy importante, hermanos, en los mandatos de Dios, que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. En esto debemos estar concentrados los que pertenecemos al reino de Dios, a Cristo Jesús. Y el segundo dice, Cristo Jesús es semejante, es decir, es del mismo nivel. No por ser segundo tiene más baja categoría. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si es de la misma categoría, está en el mismo nivel, se tiene que poner el mismo interés, el mismo esfuerzo por obedecer, como el primero de amar a Dios. La pregunta entonces: ¿amas a tu prójimo como a ti mismo, igual que amas a Dios? O a veces estamos tan preocupados en estar atentos en amar a Dios, pero a las personas no casi nos interesamos. Pero Jesucristo dijo que los dos tienen el mismo nivel. Por tanto, la importancia es igual. Tenemos que amar a los demás. Y Jesús concluye en el verso 40: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y en Marcos agrega: no hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Es decir, en estos dos mandamientos, Jesucristo resume todos los mandatos de la ley. Cristo hace entender que cada uno de los mandatos de su ley real están contenidos en estos dos mandatos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos se relacionan con Dios. A ver, por acá los tengo, no los recuerdo de memoria todos, pero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo y de lo que hay abajo en la tierra. Acuérdate del día de reposo. Todo esto se relacionan con amar a Dios. Esos caberían en el primer mandamiento, ¿no? En amar a Dios con todo nuestro ser. Y los 6 siguientes mandamientos se relacionan con amar a nuestro prójimo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Se relacionan con amar a los demás. Entonces, en estos 2 mandamientos están resumidos pues todos los 10 mandamientos, podríamos decir, y también todos los 600 y tantos mandatos que hay en el Pentateuco, ¿no? Entonces, si uno tiene interés en obedecer cualquiera de los mandamientos, en realidad está atendiendo o amar a Dios con todo su ser, o amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso es nuestro deber obedecer a los hermanos, ¿no? Es nuestro deber obedecerlos. Bien, seguimos. Pablo y Juan enseñan la obediencia a la ley real del amor al prójimo. Brevemente también, por ejemplo, Pablo en Romanos 13, 8 a 10, fíjense lo que dice: no debéis a nadie nada.
Este es un principio que como creyentes debemos tener mucha atención. No podemos tener deudas. Bueno, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa deuda sí debemos tenerlo, hermanos. Siempre tenemos deuda mutua. Me deben, hermanos, amor. Yo les debo también bastante. Amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, dice Pablo también, la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Claramente lo enseña el apóstol Pablo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, los cristianos podemos cumplir la ley. ¿Cómo? Amando, hermanos, amando. Entonces, Joseph, algo creo puesto al final, Pablo confirma la enseñanza de Jesucristo, sencillamente. Ahora el apóstol Juan, él lo da otra forma, otro tono. Él dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Como que Juan está diciendo que estos dos mandamientos de amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a sí mismos son inclusivos, ¿no? No podemos obedecer uno y dejar de lado el otro. Los dos se incluyen mutuamente, ¿no? Si yo dejo de amar a mi hermano, con eso estoy diciendo que yo no amo a Dios. Si yo no amo a Dios, implica pues que yo no voy a amar a las demás personas, ¿no? Entonces, esto nos debe enseñar pues que si yo estoy diciendo que amo o estoy haciendo tantas cosas por amor a Dios, pero hago favoritismos, porque ese es el punto aquí de Santiago, estoy engañado, ¿no? Estoy engañado. En forma personal o como iglesia podemos cometer, ¿no? Santiago está en el contexto de iglesia, ¿no? Cometer. Entonces, Juan recalca que el amor a Dios y al prójimo son inclusivos. No podemos obedecer uno y dejar de lado el otro. Bueno, eso es entonces respecto a que Dios espera que sus hijos obedezcamos la ley del amor al prójimo. Ahora, una aclaración importante entonces respecto a lo que estamos viendo sobre la obediencia a la ley, hermanos. Los cristianos obedecemos la ley real, ¿no? Porque es lo que está hablando Santiago, por amor al dador de la ley, es decir, a Dios, y no por obligación. Si esto es lo que debemos aclarar ahora en el punto finalmente. Obedecemos la ley no por obligación, ni por temor, ni por miedo, sino por amor. Eso es lo que nos enseña Jesucristo nos enseñó el texto, por favor, Joseph. En Jesucristo, en Juan 21, 14, 21 a 24. Fíjense lo que Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Lo hacemos porque le amamos. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si vamos a obedecer, hermanos, los mandatos de Dios, es porque en realidad le amamos a Él. La ley de Dios nos muestra el carácter de Dios, lo que Dios es. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos como Él. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Entonces, al mirar su ley, debe
haber un deseo de nosotros de ser como Él. Entonces yo voy a sujetarme a su ley porque quiero ser como Él, santo. Y eso lo hago por amor. Y por eso, bueno, los puntos acá no es para ser salvo ni para mantenernos salvos. Ya en la cena se mencionó. No podemos ser salvos por guardar la ley. Eso es imposible. En el primer intento vamos a fallar. Vamos a quedar imperfectos. La salvación, la Biblia dice que es de principio a fin por fe, por gracia. La salvación es gratuita, pero por amor nosotros nos mantenemos. Nuestra obediencia a los mandatos de la ley de Dios es más bien el resultado de ser salvos. Cristo, al momento de convertirnos por medio de su Espíritu, Él pone el deseo de amar, de guardar, de querer obedecer a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos buscar o anhelar, clamar al Espíritu Santo: hazme ser obediente, hazme desear tu palabra, obedecer tu palabra, ¿no? Bueno, esta obediencia, hermanos, no significa que hemos de tomar los mandatos de la ley como un sistema legal para cumplir como pasó con Israel, ¿no? No implica que yo tengo que estar atento a los 10 mandamientos y ser legalista con mi vida. Tengo que puntualito. No, yo tiene que nacerme en mi obediencia, ¿no? Eso es por amor. Entonces, ¿por qué tendrías interés en obedecer la ley real? ¿No? Cuando nos imponemos las leyes de forma legal, también estamos observando que otros nos obedezcan. No tiene que ser así. Yo tengo que hacerlo porque amo a mi Dios, ¿no? Porque amo a mi Dios. ¿Por qué debes amar a tu prójimo como a ti mismo? No por beneficios, sino por amar a nuestro Dios, ¿no? Bien, hermanos, avanzamos entonces. Creo que ahí, luego Joseph, el amor al prójimo tiene que ser de alta calidad. Eso es lo que dice Santiago. Pone un poquito evaluando el texto, el versículo 8. El prójimo es toda persona que está cerca, puede ser un vecino, un compañero, un semejante. No importa si es bueno o mala la persona, ¿no? Todos ellos son nuestros prójimos, nos han tratado mal. Incluso Jesús dijo que amemos aún a nuestros enemigos, que oremos por ellos, por los que nos persiguen, nos ultrajan, ¿no? Que nos tratemos bien. Todos ellos son nuestros prójimos, a quienes tenemos que amarlos. Y amarás, bueno, ya sabemos, este término viene del griego ágape, que expresa el amor de la inteligencia en contraste de las emociones. No es emoción, con emociones con que tengo que amar, sino es un amor que yo lo he razonado, yo lo he analizado. Así es estas personas de repente, y yo decido amarlo a pesar de las circunstancias o de lo que ellos pueden ser. Yo decido amarlo porque hemos visto en el estudio anterior que Dios ha decidido amarme a mí, así como yo he sido malo, rebelde contra Él. Yo también decido amarlo. Esto es el amor ágape. Amarás a tu prójimo. Y es un imperativo de tiempo futuro que indica amar siempre. Lo voy a amar permanentemente, aunque se porte lo que se porte. Así nos ama Dios, ¿no? No vamos a perder nuestra salvación porque Él nos ha amado y nos va a amar, ¿no? Nos va a amar siempre, hagamos lo que hagamos. Seamos un pródigos, rebeldes, hijos. Él sabe que vamos a volver porque somos sus hijos. Ese amor tenemos que expresar nosotros también. Como a ti mismo, habla de esa calidad, esa intensidad. Negativamente es no desear ningún tipo de mal para las personas a nuestro alrededor. Ningún tipo de mal físico, emocional
o espiritual. Y positivamente es procurar todo el bien, la edificación, la felicidad, como si fuera yo, ¿no? Como si el esfuerzo que pongo es para disfrutarlo yo mismo, ¿no? Pero ese esfuerzo es para mi prójimo, y sea tu vecino, en la familia, los hijos, el cónyuge, ¿no? El primo, el hermano. Poner todo esfuerzo para que se sienta bien. En la iglesia, los unos a los otros, hermanos, ¿no? En nuestro rebaño, de repente, aquí en la iglesia, sabemos las circunstancias que pasamos, ¿no? Con salud, con dificultades. ¿Qué esfuerzo hacemos por los demás? Como si fuera yo, ¿no? Como si fuera yo. Eso es lo que está indicando. Eso es la calidad del amor. Bien, para ilustrar tal vez esto, ¿dónde han ubicado las insignias de estos colegios? No sé si se aprecia. Esto recuerdo, uno de mis profesores nos llamó la atención mucho. Bueno, en la primera imagen, que está medio oscuro, la insignia está en la pared. En el otro han puesto la imagen en el patio. Y el que está en la pared está cuidado allí y está visto por todo el que pasa. Pero el que está en el patio está en peligro de ser pisoteado por todos los que pasan, ¿no? Por los que llegan allí. Recuerdo que un profesor nos dijo: nunca, en mi colegio, nunca permitan que la insignia de su colegio lo pongan en su patio, porque todos van a pisotear a la insignia, porque eso es lo que los identifica. Y a veces, hermanos, nosotros, si el amor es la insignia, como decían al inicio del cristianismo, el amor al prójimo es la insignia, a veces nosotros podemos tenerlo en el patio y no en lo alto, ¿no? Y a veces lo podemos pisotear. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo favoritismos, ¿no? Siendo parciales, haciendo discriminación. Y eso a veces se hace en la congregación. Y a eso está apuntando Santiago. Por eso, Joseph, por favor, el amor es la insignia del cristiano. Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros, ¿no? Los que vienen se dan cuenta cómo nos comportamos, qué acciones tomamos aquí en la iglesia. No pisoteamos nuestra identificación por hacer favoritismos, faltando al mandato esencial de la ley real, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mantengamos este mandato bien en alto, sin parcialidad. Amén, hermanos. Bien, pasemos, me quedan unos minutos todavía para los otros puntos. Si hacemos favoritismos, mentimos, obedecer los mandatos de la ley real. El segundo punto: el favoritismo es un pecado frontal contra el amor al prójimo. Eso es lo que viene a decir en el versículo 9. Dice Santiago: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a ver aquí, primeramente, que la iglesia está expuesta a cometer este pecado. Santiago acá lo denuncia claramente. Dice: pero si hacéis acepción de personas, indica que la iglesia estaba haciendo este tipo de favoritismo, ¿no? Eso ya lo ha demostrado en los versículos primeros, 1 a 4. Y luego dice: cometéis pecado, claramente. O sea, violamos la ley del Antiguo Testamento, que ya leímos, y hay varias, ¿no? Lo menciona reiteradamente en el Antiguo Testamento. Y Juan 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿no?
lo que hacemos, hermanos, los pecados que cometemos en realidad es haber quebrantado la ley de Dios, ¿no? Y bueno, el favoritismo es otro pecado más, que a veces podemos estar insistiendo. Entonces, ¿qué comentario más hay, Joseph? Pasamos al siguiente. En segundo lugar, no podemos amar solo a quienes nos convienen. Aquí esto lo podemos notar al seguir el contexto. Muestra que los lectores de Santiago amaban solo a los ricos. Y bueno, con esta actitud opuesta, era opuesta al corazón de Dios. Bueno, ahí antes de contestar, pero ya pueden ir contestando la pregunta de cuál de ellos te gustaría ser amigo. ¿Qué es lo que estaba pasando al parecer por los corazones de los lectores de Santiago? Ellos, como Santiago les dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, o sea, ellos estaban dedicados a cumplir los mandatos de la ley. Santiago tal vez está pensando que sus lectores en sus mentes también pensaban que al haber dado la bienvenida a este hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, ellos en realidad estaban expresándole amor a su prójimo, ¿no? Lo estaban haciendo sentir bien cuando llegó a su reunión, ¿no? Le estaban dando la bienvenida. Y al parecer sí estaban haciendo bien, pero no estaban tratando de igual manera al pobre. Al pobre lo estaban haciendo de lado. Entonces, por un lado, estaban cumpliendo la ley o el mandato de amar al prójimo, pero solo a una persona. Pero ese mismo mandato de amar al prójimo no lo estaban cumpliendo con otra persona. Lo estaban cumpliendo con el rico, pero no lo estaban cumpliendo con el pobre. Y por eso hacían favoritismo o estaban discriminando. Y esta misma ley que ellos tal vez estaban pensando, si estamos cumpliendo, si estamos obedeciendo este mandato, en realidad lo estaban quebrantando ellos mismos en el mismo momento. Por eso me pregunta acá, ¿de cuál de ellos te gustaría ser amigo? Y si en el mismo momento te cruzas, te encuentras, ¿no? Del rico con su auto, su casa y sus muchos billetes, o del que no tiene nada y el otro que está ahí más bien pidiéndote. ¿Cómo tratas a cada uno de ellos? A uno lo saludamos a veces muy cordialmente, cuidadosamente incluso, o como al que entró en la iglesia, según Santiago, de repente una muy bienvenida, pero en otro ni lo miramos, ¿no? O nos corremos, alejados, pasamos, porque me va a insistir para darle algo. A veces cuando pasamos por allá por la Plaza de Armas, ¿no? Por la otra vereda mejor, porque por acá me va a insistir, ¿no? Pero del rico sí queremos que nos vea, ¿no? Queremos hacernos notar. Como humanos tendemos a tratar a los demás guiados por nuestros propios intereses. Solo Dios por su Espíritu puede transformar, hermanos, nuestro corazón. En realidad, como humanos tendemos siempre a ir por lo material, porque somos materia también, ¿no? Pero el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Seguimos, por favor. La transgresión de la ley debe conducirnos a Cristo en arrepentimiento, ¿no? Santiago allí sigue diciendo, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Indica que, bueno, indica demostrar culpabilidad mediante la presentación de pruebas. Bueno, la prueba es que ha hecho pues favoritismos, y quien demuestra las pruebas es la ley misma, y la ley misma declara transgresores, o sea, culpables. Y
Y esa transgresión o esa culpabilidad también nos declara sentenciados, ¿no? Condenados. Pero la condenación o la sentencia para nosotros los cristianos no es para condenación eterna, ¿no? Al infierno, sino la ley a nosotros los creyentes. No sentencia, pero en el sentido de que eso nos lleva a Cristo Jesús, ¿no? Para arrepentirnos. Nos conduce a Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ayo significa maestro, tutor o guía, ¿no? Si me doy cuenta que he pecado, la ley que me dice, tú has fallado, pero tienes otra alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Mira a Jesús, arrepiéntete y vas a ser perdonado de ese pecado que has fallado. Por eso la ley nos conduce a Cristo, y eso es lo que debemos hacer nosotros al haber pecado. Entonces la pregunta es, ¿has cometido favoritismo, hermano? ¿Alguna vez? No se preocupen, no pido una afirmación ni una negativa. Pero ¿cuántas veces en nuestro corazón habremos optado por uno o rechazado a otros también? ¿Qué debemos hacer entonces? Según 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dos cosas. Dios es fiel para darnos perdón. Debemos clamarle perdón. Y luego Dios es fiel también para quitar el pecado del favoritismo, ¿no? Debemos evitar hacer ya esas diferencias en nuestros semejantes. Bien, avanzamos, Joseph. El favoritismo, bueno, ¿qué parábola le recuerda esta imagen? Muy conocida, creo. El buen samaritano, ¿no? El sacerdote y el levita enseñaban la ley, pero cometieron el pecado directo contra el amor al prójimo porque tal vez no tenían nada que darles, ¿no? Ya le habían quitado los bandidos, ¿no? Le quitaron todo. Entonces ellos tenían otras cosas más importantes que hacer, no le atendieron. Pero el samaritano, el que era su enemigo o el que era considerado como enemigo, él cumplió el mandato y agradó a Dios, ¿no? Quisiéramos ser samaritanos, hermanos. Pues bueno, hagámoslo, hacer acepción de personas. Bueno, si haces acepción de personas, seguimos, Joseph, con el último punto y con esto terminamos, hermanos. Si hacemos acepción si hacemos favoritismos, mentimos, obedecer los mandatos de la ley real. Y con esto termina o concluye Santiago. Dios no acepta obediencia parcial de sus mandatos, sino una obediencia total, ¿no? No solo uno, sino en su conjunto, todos. Porque cualquiera, dice Santiago, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí, Joseph, por favor. Santiago resalta que la ley es una unidad que contiene varios mandatos particulares. Y por tanto, si se quebranta uno de sus mandatos, cual sea, en realidad se quebranta a toda la ley, no solo ese mandato individual. Seguimos, por favor. Basta errar un mandato para ser culpable frente a toda la ley. Miramos el versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, enfatiza a alguien que trata, de guardar meticulosamente la ley como un todo, ¿no? Todos los mandatos está tratando de obedecerlos. Luego dice, pero ofende en un punto. Indica errar u ofender un mandato de la ley,
tal vez el tercer mandamiento, como manchamos ahí en la tabla. De repente ese se le fue y se descuidó y erró. Pero Santiago dice, se hace culpable de todos, no solo de esa manchita, ¿no? Sino de totalidad. Y eso lo podemos apreciar. La ley, vista como un todo, en la imagen podríamos pensar que es toda la tabla, ¿no? Y al haber ofendido ese tercer mandamiento, según el ejemplo, ha afectado a toda esa tabla, ¿no? No solamente donde está el tercer mandamiento, sino la tabla ha quedado afectada. Ese es el punto de Santiago aquí. Que si ofendemos a un punto de la ley, o si manchamos a un punto de la ley, quien se queda afectada es toda la tabla, no solo el punto. Hemos dañado todo el mandato de Dios. Por eso podemos ser minuciosos en obedecer finalmente todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Pero si no doy importancia a la parcialidad, nos volvemos culpables frente a toda su palabra, ¿no? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y seguimos, por favor. El versículo 11 nos dice que no podemos elegir obedecer solo mandatos que son de nuestro agrado, ¿no? A veces somos selectivos en lo que nos conviene, ¿no? Obedecer solo el que me gusta, el que me agrada. Santiago dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Los dos mandatos resaltan la unidad de la ley. Bueno, porque él está tratando sobre el mandato de amar al prójimo, y acá toca otros dos mandamientos distintos, ¿no? Él quiere hacer entender que, bueno, pertenecen también a la ley de Dios, porque es uno solo. Y lo toca en el mismo sentido que Jesús en el Sermón del Monte. Se puede cometer con el corazón o con los ojos, no solo con la mirada, dijo Jesús. Uno comete adulterio, ¿no? O también uno puede asesinar solamente con decirle, con insultarle a la otra persona, uno ya puede cometer asesinato. Entonces uno puede cometer uno de estos faltas a la ley en estas formas. Luego Santiago sigue diciendo, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, o sea, se puede errar solo uno de estos dos mandatos de la ley, y bueno, ya ha afectado también a toda la ley. Concluye entonces, ya te has hecho transgresor de la ley. Se transgrede a toda la ley, ya que es una. Ofendemos al dador de la ley, ya que ella es la absoluta voluntad de Dios, ¿no? A su voluntad hemos transgredido. Entonces no pensemos que hacer favoritismo es algo insignificante, ¿no? Algo insignificante. No se dan cuenta, bueno, ya pasó, pues ya no lo saludé, o se nos pasó. No nos dimos cuenta, ¿no? Estuvo allí el hermano o la hermanita, no nos dimos cuenta. Pero ya sucedió. Es serio, hermanos. Debemos tal vez tomar acciones después, si nos damos cuenta. Claro, pedirle perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero tal vez tratar también con el hermano o con la persona, ¿no? Solucionar, porque es serio. No es significante, es un mandato de la ley de Dios. Al hacerla pecamos contra la misma persona de Dios, porque Él es amor, ¿no? Él ama a todos por igual, y si nosotros nos hacemos oídos sordos o ciegos a este mandato del amor al prójimo, bueno, tenemos que evaluar bien nuestro amor directamente hacia nuestro Dios. Creo que con esto ya estamos terminando. Antes de leer mi conclusión,
escuché una ilustración. Si ustedes me dijeran a mí, Jorge, tu nariz es fea, no han ofendido solo a mi nariz, me han ofendido a mí. A mí me han ofendido, y me han ofendido muy fuerte, hermanos. No me lo han dicho, así que ya les anticipo para que no me lo digan. Pero hermanos, eso es lo que Santiago nos está diciendo. Si nosotros hacemos parcialidad y descuidamos de repente a un hermanito o a una persona o a un niño incluso, que tal vez pensamos no tiene nada que dar para nuestra iglesia o para nuestro grupo, para nuestro ministerio, para nuestro rebaño, le estamos ofendiendo a Dios mismo, porque estamos descuidando este mandato tan importante del amor al prójimo, que nace desde su propio corazón. A Él le estamos ofendiendo. Yo no quiero ofender a Dios, hermanos. Le he afectado su ley, su santa ley. He ofendido su persona. Yo voy a orar que no lo haga yo, porque lo hago muchas veces, creo. Oramos, hermanos. Amado Dios, gracias por tu santa ley. Gracias por tu amor. Gracias por amarme. Gracias por amarnos, Señor. Y ayúdanos a nosotros proceder conforme a lo que es su voluntad, dada en su palabra, toda su palabra. No queremos ser selectivos en nuestra obediencia. Queremos ser obedientes a todo, Señor, aun a esas cosas que nos parecen de repente pequeñas o insignificantes. Ayúdanos con su poder, con su gracia, con su amor, con su Espíritu Santo. Eso es lo que le suplicamos, bendito Dios. En su santo nombre, amén.